Sofonías capítulos 1 al 3. Estaba pensando hace un rato que realmente Dios no necesita una relación con nosotros, pero a pesar de todo esto, Él sigue queriendo estar en contacto con nosotros. Él siempre cuenta con cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros pasemos de Él. Entonces es algo curioso, como un Dios que realmente no nos necesita para nada, Él quiere contar con nosotros, y nosotros, que sí que le necesitamos, muchas veces lo olvidamos, pasamos de Él o lo rechazamos o no queremos escucharle. Y esto también es muy similar a lo que sucedía en este tiempo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Judá e Israel. Por otro lado, uno de los temas principales que aborda el libro de Sofonías es el día del juicio de Yahvé, el día de la ira del Señor también se le puede llamar, o el gran día, que establece un juicio porque se estaban cometiendo una serie de maldades, había violencia, sobre todo lo que más se denuncia es la idolatría y los pecados sociales, que este es como el principal que se denuncia, que son los abusos de los ricos contra los pobres, porque los que eran ricos generalmente no se hacían ricos por su propio mérito, sino aprovechándose de todos y cada uno de los pobres. Entonces Dios es justo y Él vino a hacer justicia con todo lo que sucedía y cómo se estaba tratando a las personas. Sin embargo, no todo queda en un juicio, sino que también hay unas promesas que más tarde veremos. Primero, situarnos en quién es Sofonías. Sofonías es un profeta del siglo VII a.C., por lo que lo situamos antes de que sucediese todo ese exilio del pueblo de Dios hacia Babilonia. Y él lo que hace es citar palabras e ideas de muchos de los profetas que hemos leído anteriormente. Entonces, ¿qué significa Sofonías? Su nombre significa Dios protege, Dios oculta, Dios esconde, muy similar. Y él lo que hace es preparar junto con Nahum, que Nahum es otro de los profetas que hemos estudiado, la reforma religiosa, que fue esta emprendida por el rey Josías. Y el mensaje que él transmite a lo que se refiere en el juicio, a ese día que os he comentado, el día de Yahvé, se refiere a, primero, que los opresores serán condenados y exterminados y que los pobres, tanto como los humildes, serán liberados. Y con ellos Yahvé formará un nuevo pueblo. Ojo que Sofonías es descendiente del rey Ezequías, por lo que pertenece al linaje real. Nos habla, este libro empieza introduciendo como que Sofonías viene de esa descendencia y luego también nos habla de Josías, que era el rey de Judá, que él sí que fue un rey piadoso. Nos pone en contexto y una vez puestos en contextos empieza a describir cómo sería ese día de Yahvé en Judá, de que él iba a destruirlo todo, habla contra el culto de los dioses extranjeros porque una serie de personas se postraban ante Dios pero también adoraban a otros dioses. Entonces esto para Dios no tenía sentido y no estaba bien visto porque Él es único y solo se le debía adorar a Él porque los demás dioses no tenían ningún tipo de poder. Era como adorar a una piedra, no te va a hacer nada la piedra. Entonces, él habla de los que no seguían a Yahvé, los que no buscan a Yahvé, los que no le consultan. Luego también habla sobre los altos dignatarios, los príncipes de la corte, habla contra la realeza de todo lo que estaban realizando, habla de que se estaban llenando las casas de fraude, de violencia, y esto a Dios no le gustaba. También contra los comerciantes de Jerusalén que confiaban en sus riquezas y no sabían que sus riquezas también podían desaparecer, que no eran algo seguro, no eran algo estables. Contra los incrédulos. Escrutaré a Jerusalén con lámparas, pediré cuentas a los hombres. Los que dicen ni bien ni mal hace Yahvé. Habla de las personas que dicen que Dios no hace nada. Por ejemplo, esto sigue sucediendo. Si Dios existe, como veíamos en libros anteriores, ¿por qué no actúa? Si Dios es bueno, ¿por qué está permitiendo toda esta serie de cosas? Pues este es otro tipo de persona que dice ni bien ni mal hace Yahvé porque como no existe, entonces habla sobre estas personas y habla de saqueo, devastación, etc. Vuelve a describir de nuevo cómo será ese día. Sí que habla un poco de por qué viene este día, en este caso habla de este pecado contra Dios y de que ni la plata ni el oro podrán salvarlos. ¿Qué vemos aquí? Sí, podemos ver, Dios aquí juzgando, no es tan misericordioso, no es tan bueno. Pues la verdad que sí, porque está avisando de que esto va a venir. Entonces lo que está haciendo es dar una oportunidad para arrepentirse de esas malas conductas que estaban teniendo
y volverse de nuevo a Dios. Cada vez que Dios avisa de un juicio es porque les está dando oportunidades, porque si no, ¿por qué Dios nos tiene que avisar de algo que Él puede hacer en un momento? No tiene ningún sentido, pero Él cuenta con nosotros. Él lo que desea es perdonarnos, Él lo que desea es que estemos bien y que estemos contentos, que estemos alegres, que estemos plenos. Él quiere lo mejor para nosotros y muchas veces no lo vemos así, ¿no? Como un Dios malo que, ay, mira este juicio que está viniendo, pero no tenemos en cuenta por qué viene ese juicio. Ese juicio vino por todas las calamidades, por todos los malos tratos y por toda la opresión que había, entre muchas otras razones. Entonces, uno de mis versículos favoritos es cuando se exhorta a la conversión, se invita a que se conviertan, a esa vuelta hacia el Señor. Buscad a Yahvé, vosotros humildes de la tierra, que cumplís sus mandatos, buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá encontréis cobijo el día de la ira de Yahvé. Este mensaje no era solo para las personas que no creían en Dios o que se rebelaron contra Dios, sino era un mensaje general para todos, universal. A continuación nos habla del juicio de las demás naciones y luego vuelve a hablar contra Jerusalén. Esto es algo que me gusta mucho porque no simplemente habla de los errores de los demás, sino que primordialmente mira los errores de su propio pueblo, porque si su propio pueblo, que eran los que supuestamente conocían a Dios, no estaban bien y no se arrepentían de esos pecados, ¿cómo iban a hacerlo las demás naciones, que supuestamente no conocían a Dios? Ese dar ejemplo para que los demás vean que realmente eres fiel a tus palabras, fiel a tus actos. Así que bien, pues este capítulo 3 empieza hablando contra los dirigentes de la nación, como son los jueces, los príncipes, profetas, sacerdotes, que ellos no escuchaban la voz del Señor, no aceptaron la corrección que se les dio, que no habían confiado en Dios y que tampoco se habían acercado a Él. Dios en todo momento anhela esa relación con ellos, con nosotros, en todo momento. Y habla sobre esa justicia de Yahvé, que Él no comete injusticia, que cada mañana dicta sentencia, que no falla al amanecer, pero el inicuo no conoce la vergüenza. Luego también se nos demuestra que a pesar de ver todos los errores que cometemos, Dios es que confía en nosotros, es que es muy fuerte. Dice, pensé que aprenderían de este castigo, de esta lección, de esta corrección, pero no fue así. Aun sabiendo que ya no iba a ser así, Él lo intentó. Dios confiaba y apostaba por su pueblo, pero aún así corrompieron todas sus acciones y claro, tuvo que venir ese juicio. Continúa haciendo esas promesas del Señor a su pueblo, purificar el labio para que todos invoquen el nombre de Yahvé y les sirvan bajo un mismo yugo, con un solo hombro, que todos sean uno. Luego habla del humilde resto de Israel, donde he de decir que tanto los humildes como los pobres tienen una gran importancia en la Biblia. De hecho, cada uno de los profetas exige justicia para ellos. Todo ese día de Yahvé, cada vez que hablan del juicio, generalmente viene por ese trato hacia los pobres y los humildes, hacia ese maltrato, y ellos exigen que se haga justicia aquí. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, se cobijará al amparo de Yahvé el resto de Israel. Luego también habla de que no tendrás que avergonzarte de los delitos cometidos contra mí, habla de que Dios es misericordioso y que Él desea perdonar todos esos pecados. Pero claro, de nosotros depende si arrepentirnos o no de esos pecados y de confesar esos pecados. Que no habrá injusticias, promete que no habrá mentiras, se apacentarán y reposarán sin que nadie los espante, habrá paz y prosperidad. Y luego, esta es mi parte favorita del libro, el final es precioso, cómo habla el Señor e invita a gritar, clamar, celebrar alegres de todo corazón lo que iba a suceder, ¿no? A todo esto, a esa luz gloriosa de esa promesa de restauración que venía. Yahvé ha anulado tu sentencia, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Y luego vuelve a decir, no tengáis miedo, no desfallezcan tus manos, que Dios está en medio de todos y cada uno de nosotros. Que Dios no es un Dios lejano que pasa de nosotros, sino todo lo contrario, es un Dios cercano que quiere estar en todo momento con nosotros. Exulta de gozo por ti, te renueva con su amor. Danza por ti,
con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. Todo esto por nosotros. ¿A cambio de qué? O sea, qué inmensa es la fidelidad de Dios y qué grande es el amor que nos tiene a pesar de todos y cada uno de los fallos. Él nos dice, a pesar de que tengas fallo, no te avergonzarás de esto, porque te perdonaré. Y no tengas miedo, no desfallezcan tus manos. Todo lo hago por ti y para ti. O sea, luego continúa diciendo, apartaré de tu lado la desgracia, el oprobio que pesa sobre ti, que condenaría a los opresores, salvaré. Aquí cuando se refiere a la coja, en muchas ocasiones la Biblia habla del pastor y sus ovejas. Y en este caso, aún en el Antiguo Testamento, las ovejas es el pueblo del Señor. Entonces salvaré a la coja, reuniré a la descarriada, les daré fama y renombre en la tierra donde fueron humilladas. Y toda esta restauración se haría delante de vuestros propios ojos, de los propios ojos del pueblo de Dios. Es increíble, de verdad, cada vez alucino más el cómo Dios nos ama. Es que en mi vida he conocido a alguien con un amor tan puro como el de Dios y un amor tan entregado, tan dado. Es increíble que si nos viésemos con los ojos que Él nos ve, seguramente no nos diríamos ni la mitad de cosas que nos decimos y seríamos increíblemente felices. Esto ha sido el libro de Sofonías. Te espero en el siguiente episodio donde comentaré qué he aprendido, qué me llevo y muchas cosas más. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.